Shalom Alejen. En esta oportunidad vamos a estar hablando de una celebración que es conocida como Hanukkah. Esta celebración es establecida para conmemorar justamente todo lo opuesto a la asimilación cultural, todo aquello que atenta contra la Torá, contra los principios establecidos por el Eterno en la misma. Quiere decir que toda persona que celebra Hanukkah está celebrando su lucha diaria, el triunfo sobre aquello que el sistema donde vive trata de asimilarlo, de afectarlo, y de esta manera deja a un lado todo lo que la Torá le establece. Entonces, esta celebración de Hanukkah, su sentido original es el hecho no solo de ver el milagro que sucedió, sino también el esfuerzo, la constancia de una familia conocida como los Macabeos, y que esta familia se negó, rechazó todo lo que Grecia le estaba ofreciendo para echar a un lado a la Torá. Quiere decir que todos los que celebramos Hanukkah estamos celebrando el triunfo diario a través de cada lucha contra un sistema que es contrario a la Torá. Cuando vemos, sobre todo en esta época, que la mayoría de las personas empiezan a celebrar todo lo relacionado con Navidad, el Año Nuevo, de acuerdo al calendario romano, etc., los que celebran Hanukkah son lo opuesto a ello. Aunque llama poderosamente la atención, y es hasta un poco gracioso el hecho de que Hanukkah, como cae en diciembre, en ocasiones se piensa que es como la Navidad judía. Y por supuesto que no lo es. Sin embargo, es justo decir que la razón de la popularidad de Hanukkah, especialmente en América, donde esta fiesta judía más ampliamente respetada, después de Pesach y Yom Kippur, es por su proximidad a la Navidad. Hanukkah solía ser considerada como una celebración menor, aunque es muy alegre, siempre pasa bajo perfil porque no está contemplada en las celebraciones que aparecen en Levítico 23. Pero hoy se ha transformado en una celebración mucho más grande y deslumbrante en respuesta a la Navidad. Quiere decir que el mes de diciembre se transforma en un brillante momento de luz para todos aquellos que amamos al Eterno y amamos la Torá. Y de esta manera asumimos el reto de luchar contra un sistema terrenal y que impera a través de cada cultura que trata de que perdamos nuestra identidad. Esto nos indica que cada vez que estamos encendiendo una luminaria de la Hanukkah, estamos celebrando el triunfo de nuestra lucha, de que a pesar de todas las tentaciones, de todo aquello que nos rodea, que incluso amigos, familiares pudieran de alguna forma tratar de seducirnos para compartir con ellos, para practicar todo lo que este mundo ha establecido, nuestra firmeza, como en su momento Matatías, el padre de esta familia que posteriormente fueron conocidos como los Macabeos, su expresión cuando viendo todo lo que estaba sucediendo, dijo: para esto yo no he nacido. Yo no puedo aceptar esto que está sucediendo. Y a pesar de que era una familia, se rebeló contra todo un imperio. Es la lucha de los pocos contra los muchos. Y nos alegramos porque vemos cómo el Eterno siempre está con nosotros, cómo nos ayuda a superar cada uno de estos momentos donde algunas personas flaquean, se sienten debilitados por el hecho
de ver todo un entorno que ejerce mucha fuerza a nivel del alma y que juega con las emociones de los hijos del Eterno. Por ende, nosotros más bien somos atraídos e influenciados y nos sentimos comprometidos con la Torá. Y de esta manera celebramos Hanukkah y de esta forma también vemos cómo los niños se integran y empiezan a asumir el compromiso con su identidad. Quiere decir que Hanukkah es la forma en que levantamos como el estandarte de quienes somos y luchamos contra todo aquello que trata de erradicar o de afectar nuestras creencias y sobre todo nuestra obediencia a la Torá. Vemos que en América la mayoría de los judíos del siglo XX comenzaron a celebrar esta convocatoria, esta gran fiesta, con mucho más énfasis que sus antepasados. Hoy Hanukkah se ha establecido como parte integral de las fiestas estacionales, con celebraciones, decoración, regalos, comida o incluso hasta cantos que son propios de la celebración. Su preponderado estatus es un tributo tanto a la arrastrante asimilación de la cultura americana y sobre todo la latina, como a la notable apertura hacia las costumbres y creencias que aparecen reveladas en la Torá. Irónicamente, la celebración de Hanukkah fue establecida para conmemorar justamente la lucha por la identidad, lo opuesto a la asimilación cultural. Esta asimilación cultural que es un enemigo silencioso, pero que cada día se está cobrando a más personas porque son atraídas y seducidas por todo lo que las diversas culturas de este mundo le imparten. Y esta celebración se remonta a casi 22 siglos atrás, a esta rebelión exitosa en contra de Antíoco IV, uno de los monarcas greco-sirios que gobernaron la parte norte del derrumbado imperio de Alejandro Magno. Alejandro había sido muy respetuoso con las creencias de los judíos y su visión monoteísta, pero posteriormente Antíoco estaba decidido a imponer el helenismo y la filosofía en todos sus dominios con sus dioses paganos y el culto al cuerpo. Cuando él encontró resistencia en Judea, hizo que las creencias de los judíos fuera vista como algo ilegal y de esta manera prohibió Rosh Hodesh, que son las celebraciones de cada inicio de mes, la observancia del Shabbat, el estudio de la Torá y el Brit Milá o la circuncisión. Todo esto estaba prohibido con pena de muerte. También una estatua de Zeus fue instalada en el templo de Jerusalén y vemos la gran abominación de cerdos que fueron sacrificados ante él. Algunos judíos acogieron este nuevo orden y poco a poco fueron abandonados sus creencias y de manera voluntaria empezaron a asimilarse. Aquellos que no lo hicieron fueron cruelmente castigados y muertos. Antiguas escrituras cuentan la historia de Hana y de sus 7 hijos, quienes fueron capturados por las tropas de Antíoco, y de acuerdo a las órdenes, los niños debían postrarse ante un ídolo, y ellos se negaron, y uno a uno fueron asesinados, hasta que llega el turno de la madre, que viendo a sus hijos torturados y asesinados por no postrarse ante un ídolo, ella tampoco aceptó y también murió. Vemos la lucha de una madre que dio su vida por sus creencias, por sus ideales, y la muerte de sus hijos por amor a la Torá y por amor al Eterno. Este es el precio que se paga por algo que tiene valor y que le da sentido a la vida, que es nuestra relación con el Eterno. La lucha para reclamar la autonomía religiosa judía comenzó en el año 167 antes de la era común, en la ciudad de Modín. Un sacerdote llamado Matatías se negó a acatar una orden
de este grupo de hacer un sacrificio frente a un ídolo. Pero un judío apóstata dio un paso al frente para llevar a cabo la orden y Matatía lo asesinó y derribó el altar. Y de esta manera comenzó una revuelta. Él con sus hijos se fueron a las colinas y desplegaron una especie de guerrilla contra el ejército de este imperio, sus 5 hijos. Pero su tercer hijo, Judá, era el conocido como el Macabeo. Judá, su hijo, tomó el control. Él y su grupo de luchadores eran ampliamente superados en número. Sin embargo, ellos fueron logrando victorias milagrosas una tras otra. Y así fueron ganando y también alcanzando el favor de muchas personas y sobre todo exaltando el nombre del Eterno. En el año 164 antes de la era común recobraron el templo. Ellos lo limpiaron, lo purificaron, prepararon todo y lo dedicaron nuevamente al Eterno. Pero el 25 del mes judío de Kislev, la menorá o el candelabro, que simboliza la presencia del Eterno, un candelabro de 7 brazos, fue encendida nuevamente, con la salvedad que el aceite para encender ese candelabro solamente duraba un día y tenía que estarse reponiendo. No había aceite, pero encontraron una pequeña vasija de ese aceite hecho especialmente para la menorá con el sello del sumo sacerdote, y a pesar de que duraba solamente un día, ellos prefirieron encenderla y luego ver cómo podían volver a restaurar el encendido de la menorá. Para sorpresa de muchos, cuando encendieron la menorá y volvieron 8 días después, esta menorá todavía estaba encendida. Este gran milagro fue algo que vieron ellos como la manifestación de la presencia del Eterno y el apoyo que el Eterno le brindó cuando pocos lucharon contra los muchos, y de esta forma honraron al Eterno con sus propias vidas al resistirse a celebrar o vivir algo diferente a lo que el Eterno le estableció en la Torá, y que eso los conducía por un camino de santidad. Para ellos lo más importante es la relación con el Eterno, más que la relación con el hombre, más que la relación con aquellos que sin respetar sus creencias trataron de imponer su cultura y sus fiestas paganas. Los macabeos se rebelaron y de esta forma lucharon y triunfaron. Sin embargo, cuando vemos toda esta lucha, su causa no había prosperado completamente. La lucha continuó por muchos años y no fue sino hasta el año 142 antes de la era común que los judíos recuperaron el control de su tierra. Geopolíticamente ese fue el momento del verdadero triunfo, cuando tomaron todo el territorio. Así pues, la guerra de los macabeos contra los helenistas fue en definitiva una guerra contra una cosmovisión que elevaba lo físico, lo terrenal, lo visual, lo atractivo del alma por encima de todo. Una cosmovisión que veneraba la belleza, no la santidad, que veneraba el cuerpo, no la espiritualidad. Y por eso muchas de sus prácticas eran rindiendo culto al cuerpo, y por eso las competencias y los gimnasios la gente iba desnuda, porque rendían culto al cuerpo y por eso veían la circuncisión como una aberración, porque de alguna forma estaba estropeando la armonía, la belleza del cuerpo. Pero más allá de todo esto, vemos que Hanukkah no se trata de una lucha por el poder político, no se trata de una victoria militar, ni siquiera se trata de la libertad de prácticas, llamémoslas religiosas. No obstante, la rebelión de los macabeos marca el primer momento en la historia en que un pueblo se levantó a pelear contra la persecución espiritual por lo que representa la Torá.
Esa es la verdadera lucha. Cuando nos paramos firme por nuestras creencias, con nuestra Torah en la mano y estableciendo como principio caminar conforme a ella y colocar la Torah por encima de nuestro corazón y de todos los deseos que tengamos en nuestra alma. En el fondo o la esencia de la celebración de Hanukkah es cuando podemos mirar al cielo y decirle al Eterno que hemos sido fieles a Él, que hemos sido leales a la Torá, que hemos caminado en obediencia y que no nos hemos rendido a pesar de la atracción, la seducción, la tentación de todo lo que este mundo brinda. Nos hemos mantenido firmes en nuestra posición. Y por ello, la lucha que todos los días tenemos que librar para mantenernos no es simplemente encender una luminaria, jugar con un dreidel y tener cantos y comidas típicas. Esto va más allá de un momento de celebración, porque sería entonces algo carente de sentido y sobre todo de lo que el espíritu de esta celebración posee. Esta celebración es el resultado, es una consecuencia de una lucha. No tiene sentido que alguien que no lucha, que no obedece a la Torá, esté celebrando Hanukkah sin entender el principio que hay detrás de todo esto, sin respetar la esencia de la celebración. La derrota de los grecosirios fue importante, pero el clímax espiritual de la rebelión de los macabeos fue cuando la menorá fue reencendida y la presencia del Eterno podía percibirse nuevamente. Por eso Hanukkah traduce como dedicación. Hanukkah es una celebración, como dijimos previamente, que no se encuentra en Levíticos 23, al igual que la celebración de Purim. Sin embargo, por no aparecer allí, y evidentemente no aparece porque cuando se entregó todas las convocatorias que aparecen reflejadas en Levíticos 23 fue muchos años previo a lo que sucedió históricamente, en este caso con la lucha de los macabeos y también en la lucha con lo que vemos en la celebración de Purim, en los días de Esther. Cómo establecer una celebración cuando históricamente no se dieron los eventos que trajeron como resultado dichas celebraciones. Esta convocatoria que se basa en una lucha de los pocos contra los muchos y aún así su foco, su luz es casi espiritual, es puramente espiritual, no es algo físico. O sea, la celebración de Hanukkah es un llamado a la espiritualidad, es una lucha contra un sistema que es totalmente terrenal. Por eso no hay elementos como vemos nosotros en Pesach o en otras celebraciones donde queda preestablecido qué es lo que se va a celebrar y cómo. En este caso no. En este caso fue un evento donde quisieron borrar el nombre del Eterno y la Torá y pocos se levantaron para luchar contra ello, triunfaron y de esta manera prevaleció el Eterno y su Torá a través de los fieles. Por ello es sumamente importante porque la observancia espiritual se concentra en esta llama, en esta luz, que es lo que alumbra nuestra vida y que vemos a la Torá como esa luminaria que guía nuestros pasos y que los grecosirios quisieron apagar esa llama del alma de cada hombre que está comprometida con la Torá. De esta forma, quisieron prohibir todo lo que nosotros tenemos como práctica conforme a la Torá. De allí que esta luz es tan importante que la vemos y simplemente es un momento para volver a comprometernos con el Eterno y decirle que este año seguiremos luchando por la santidad, por la fidelidad a su vida, a lo que el Eterno nos ha dado como regalo, que es esta hermosa vida. Y de allí el compromiso de obedecer, de caminar conforme a todo lo establecido por el Eterno. Por lo tanto,
cuando nosotros estamos celebrando Hanukkah, lo que estamos es retomando un compromiso. En Hanukkah, la carencia de un lado físico es extraña pero apropiada, ya que la guerra de los macabeos contra los helenistas fue en definitiva una guerra contra una cosmovisión que elevaba lo físico, lo terrenal por encima de todo. Una cosmovisión que veneraba los deseos y los placeres, no la santidad y la espiritualidad. Que veneraba el cuerpo y todo lo que representa, mas no el hombre interior. El pueblo de Israel, y en este caso la familia Macabeo, que fue la que se levantó como pioneros de esta lucha para preservar un estilo de vida diferente, un estilo de vida conforme al Eterno, que el centro de atracción gire siempre alrededor de la Torá. Por ello, vemos a la Torá, como dice el salmista, que es una lámpara a nuestros pies que guía nuestros pasos, y que estas personas quisieron apagar, quisieron extinguir esa lámpara que nos guía. Por ende, como nuestro pueblo triunfó, todo lo que aparece en la Torá y la cultura revelada del cielo sobrevivió. Pero el helenismo, sus dioses paganos, fueron sepultados en el polvo de la historia. Pero la espiritualidad, la sabiduría, la obediencia a la Torá y la profundidad que nos da la Torá como estilo de vida sigue iluminando el mundo entero. Por eso, en esta celebración, nuevamente retomamos el compromiso de seguir adelante a pesar de y luchando contra todo aquello que venga en contra de nuestra vida espiritual, en contra de nuestra obediencia a la Torá y de caminar en integridad. Sigamos adelante caminando en santidad, siendo iluminados y guiados por la luz de la Torá. Hag Sameach.